El dato con el que arrancamos hoy es de los que te hacen levantar una ceja. España es ahora mismo el país de toda la Unión Europea que tiene más fondos Next Generation bloqueados. Sí, es un titular potente. Tenemos delante un análisis muy detallado, publicado justo hoy, 15 de diciembre de 2025, que pone negro sobre blanco por qué pasa esto, con cifras exactas, con los nombres y apellidos de los compromisos que se han quedado por el camino. Exacto. Así que el plan para los próximos minutos es meternos de lleno en este laberinto, para entender no solo las causas, sino qué nos jugamos de verdad con todo esto. Es que es un tema fundamental. Porque no hablamos de calderilla. Hablamos de una herramienta que se diseñó para ser el motor de la recuperación y sobre todo de la transformación de la economía. Claro. Lo que vamos a hacer es despiezar el problema. Veremos qué hitos concretos han fallado, cuánto dinero se ha quedado congelado por cada uno, y algo que me parece crucial, pondremos la lupa en cómo queda España en la foto de familia europea. Porque no estamos solos en esto, me imagino. No, pero sí lideramos este ranking tan poco deseable. Y también veremos la letra pequeña, cómo funciona este mecanismo de Bruselas cuando un país, no cumple. Perfecto. Pues vamos a ello. La cifra que está ahora mismo congelada, la del titular, es de 1.127 millones de euros. 1.127. Una cantidad suspendida desde el pasado 7 de julio. Pero el análisis apunta a algo interesante. El total de dinero que ha estado embargado en algún momento es un poco más, unos 1.285 millones. Eso es, la pregunta es evidente. ¿En qué hemos fallado para que Bruselas nos pare los pies de esta manera? Pues mira, el bloqueo actual, esos 1.127 millones, se debe a una combinación de 3 incumplimientos muy específicos. A ver. El primero es el famoso hito 388, la equiparación de impuestos entre el diésel y la gasolina. Solo por este punto, que es políticamente muy sensible, tenemos retenidos 460 millones de euros. Claro, la subida fiscal al diésel. Llevamos años escuchando esta canción y parece que nunca llega el momento de aprobarla. Es un clásico de los debates presupuestarios que siempre acaba cayéndose. Exacto, es un tema tóxico para cualquier gobierno. Luego, el segundo hito es el más gordo en términos económicos. Es el número 144. Ajá. Y se refiere a la obligación de bajar la temporalidad en el sector público por debajo del 8%. Este incumplimiento nos cuesta, de momento, 627 millones de euros. O sea, la mayor parte del bloqueo viene de ahí. Sí, sin duda. Y finalmente hay un tercero, el hito 167, de menor cuantía pero también en la lista. 40 millones retenidos por retrasos en la digitalización de administraciones regionales y locales. Espera un momento, porque en el análisis mencionan un caso que me ha dejado pensando y que creo que da una pista importante. Dime. Hablan del hito 201, otros 158 millones que también se bloquearon por un tema de digitalización, pero en este caso de las pymes. ¿Y que al final se pagaron? ¿Qué pasó ahí? Porque eso cambia un poco la narrativa de que Bruselas es implacable. Has dado en el clavo. Ese precedente es fundamental para entender cómo funciona esto. Bruselas retuvo ese dinero, sí, pero le dio a España un plazo extra para ponerse al día. Ah. Como el gobierno finalmente demostró que había cumplido, aunque fuera tarde, la Comisión liberó los fondos el pasado julio. O sea que el sistema no es un muro infranqueable. No, para nada. La suspensión es un aviso muy serio, una tarjeta amarilla, pero no es la expulsión directa. Entiendo, es más un ponte las pilas o esto era peor que un se acabó, has perdido el dinero. Exacto. Demuestra que hay margen para rectificar, lo cual es, supongo, una buena noticia dentro de lo que cabe. Sin duda. La filosofía de la Comisión es que los países cumplan los objetivos, porque para eso se diseñó el plan. Prefieren un cumplimiento tardío a una retirada definitiva de los fondos, que sería reconocer un fracaso del plan en sí mismo. Claro. La clave, por tanto, es la capacidad de reacción del país para solucionar el problema dentro de esos márgenes que te dan. Vale, tenemos el problema localizado en España. Pero esto me lleva a pensar, ¿somos los únicos en esta situación? ¿O es que toda Europa está tropezando con las mismas piedras y a nosotros nos ha tocado la más grande? ¿Cómo salimos en esa foto de familia europea que mencionabas? Es la pregunta del millón, y el análisis es muy claro al respecto. No somos los únicos, pero sí somos los que tenemos el problema más gordo en términos de volumen. Vaya. De euros que han estado congelados en total. Los primeros. Sí. El segundo es Rumanía, con 923 millones, y el tercero en el podio es Portugal, con 810 millones. Vaya, así que España, Rumanía y Portugal, el podio de los castigados, por así decirlo.
Resuena un poco el viejo cliché del sur y el este de Europa. Bueno, sí. Explica el análisis por qué se da esta concentración. ¿Son problemas similares o cada uno tiene su propia historia? El análisis no entra en las causas geopolíticas, pero sí muestra que los problemas son diversos. Tras esos 3 países, las cifras bajan mucho. La República Checa tuvo 260 millones retenidos, Italia unos 110. Ya. Y luego ya vienen Chipre, Bélgica o Lituania con cantidades menores. Lo que sí se apunta es que la lista no deja de moverse. Hace poco se sumaron Bulgaria, con una suspensión importante de 363 millones, y Lituania otra vez con 70 millones más. O sea que el problema está extendido. Está extendido, pero en cuanto a la cantidad de dinero en juego, la situación de España destaca por encima de todas las demás. Entendido. Entonces, si un país ve que no va a llegar a tiempo con una reforma como nos ha pasado a nosotros, ¿qué se supone que tiene que hacer? ¿Simplemente le dice a Bruselas, oye, que no llego? Bueno, más o menos. ¿Cuáles son las reglas del juego? Básicamente, un Estado tiene 2 caminos cuando se huele el desastre. El más sencillo es, como dices, levantar la mano y admitir que no estás listo. Oficialmente se llama retrasar la solicitud de pago. No pides el siguiente cheque. Exacto. No lo pides hasta que tengas todos los deberes hechos. Se evita el conflicto, pero claro, el dinero no llega. Suena simple, pero me imagino que hay una presión política enorme para que el dinero siga fluyendo, ¿no? No puedes estar posponiéndolo eternamente, la gente quiere ver resultados, los ministerios tienen proyectos en marcha. Exacto. Ahí está el truco. La presión es brutal. Y por eso existe la segunda vía, que es mucho más compleja. Renegociar el plan. Las famosas adendas. Eso es. Implica sentarse de nuevo con la Comisión y cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. Y eso es justo lo que ha hecho España recientemente, por cierto. Sí, se modificó el plan para poder recibir todo el dinero de las transferencias, el que no hay que devolver. Correcto. Pero esa renegociación tuvo un precio muy alto, que el análisis subraya. Para asegurar esas transferencias, se asumió la pérdida de 60 millones de euros en préstamos a los que se tenía derecho. Vaya tela. A veces, sin embargo, ninguna de estas 2 vías funciona. O porque necesitas el dinero ya, o porque Bruselas te dice que el hito que incumples es sagrado y no se toca. Y si en ese escenario pides el dinero igualmente, como hizo España, Te expones a lo que estamos viendo. te expones a una suspensión parcial. Y a partir de ahí se enciende un cronómetro. La famosa cuenta atrás de los 6 meses. Esa misma. Tienes medio año para arreglar el desaguisado. Si lo consigues, el dinero se libera. Si no, esa suspensión temporal puede convertirse en una cancelación definitiva. Y eso sí que son palabras mayores. Eso sí. Volvamos al hito más problemático de los 3, el de la temporalidad en el sector público. Porque según el análisis, aquí la historia es muy particular. Sí, es un caso único. Lo describe como el primer caso de reversión en toda la historia de los fondos Next Generation. ¿Qué significa exactamente eso de reversión? Suena a que nos dieron algo y ahora nos lo quitan. Es que es exactamente eso. Lo que ha pasado aquí es único y siente un precedente muy serio. Para entenderlo bien, hay que ir paso a paso. En 2021, Bruselas evaluó la reforma laboral española y las medidas para atajar la temporalidad y dijo: objetivo cumplido, dio el visto bueno. Dio su visto bueno y, en consecuencia, pagó el tramo de fondos que incluía la partida asociada a este hito. Parecía un capítulo cerrado. Pero evidentemente algo se torció por el camino. Se torció, y mucho. El punto de inflexión fue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJV. Ajá. Este tribunal, que está por encima de todos, dictaminó que la ley española sobre el personal interino no era lo bastante dura para prevenir y castigar los abusos de la temporalidad, como exige la normativa europea. Y esa sentencia fue un terremoto, claro. Fue un terremoto. A raíz de ella, la Comisión Europea tuvo que dar marcha atrás. Es como si un profesor te aprueba un examen, te da la nota y meses después, tras hablar con el director, vuelve y te dice: oye, que he vuelto a mirar tu examen y resulta que está mal. Te suspendo y tienes que devolverme el aprobado. La analogía es perfecta, es exactamente eso. La propia comisión lo define así, una reversión. Es un hito que se evaluó como cumplido y por el que se pagó, pero que más tarde se considera incumplido por acciones. ¿O por falta de ellas? O por falta de ellas, exacto, que son responsabilidad del gobierno. Nos retiraron 627 millones que ya estaban en la saca. Es el primer y único caso en toda la Unión Europea. Increíble. Y por supuesto, esto activa de nuevo el reloj. España tiene 6 meses desde esa decisión de julio para aprobar medidas correctoras y demostrar que, ahora sí, el problema de la temporalidad se ataja de verdad. Esto dibuja un panorama bastante complicado.
Y si miramos hacia adelante, la cosa no parece mejorar. El análisis recuerda que el gobierno aún tiene que pedir cantidades enormes de dinero. Sí, 25.000 millones más en transferencias y otros 7.000 en préstamos. Ujú. Y aquí es donde todos los problemas que hemos comentado se conectan y forman una tormenta perfecta. El artículo señala dos grandes obstáculos para lo que viene. El primero, la evidente debilidad parlamentaria del gobierno. Claro. Sacar adelante reformas estructurales, sobre todo si son impopulares, es una misión casi imposible. Como la subida de impuestos al diésel, que ya vimos que era uno de los hitos pendientes y que no se pudo aprobar el año pasado. Es un problema que se repite. Exacto. Es el ejemplo perfecto de cómo la debilidad política impacta directamente en la llegada de los fondos. Y el segundo gran obstáculo, del que se habla mucho, es el retraso general en la ejecución de las inversiones. ¿El cuello de botella? Sí, una cosa es recibir el dinero de Bruselas y otra es que ese dinero llegue a la economía real, a las empresas, a los proyectos. Y ahí también hay un cuello de botella importante. Con lo cual, la conclusión que se extrae del análisis es como poco inquietante. La conclusión es que esta mezcla de compromisos pendientes, debilidad política y lentitud en la ejecución es un cóctel peligroso. Podría provocar que en el futuro veamos nuevas suspensiones de fondos. Suspensiones que, como hemos visto, empezarían siendo temporales, pero que si los problemas se enquistan y el reloj de los 6 meses sigue corriendo sin soluciones, podrían acabar siendo definitivas. El riesgo de que una parte de esta oportunidad histórica de financiación se quede por el camino es muy real. Pues si te parece, vamos a recapitular las ideas clave. Hoy hemos puesto sobre la mesa que España lidera la retención de fondos europeos. Sí. El incumplimiento de 3 compromisos muy específicos sobre la fiscalidad del diésel, la temporalidad en el sector público y la digitalización local. Eso es. Hemos visto las cifras, que no son pequeñas, nos hemos comparado con nuestros vecinos europeos y hemos desgranado ese caso tan singular y preocupante de la reversión. El primer hito en toda la UE que se da por bueno para luego ser suspendido. Exacto, sí. Y creo que lo que se destila de todo este análisis es una tensión muy clara. Por un lado, tienes la presión lógica de Bruselas que te dice, te doy este dinero a cambio de que hagas estas reformas estructurales a las que te comprometiste. Claro. Y por otro, tienes las enormes dificultades internas de un país, tanto políticas como administrativas, para llevarlas a cabo. El sistema te da un balón de oxígeno, esos 6 meses para rectificar. Pero el cronómetro no se detiene. No se detiene, y la posibilidad de que un aviso se convierta en una pérdida real de fondos está ahí. Todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. El propio diseño de estos fondos, que ata el dinero a las reformas, es un experimento en sí mismo. Desde luego. Y nos obliga a plantearnos algo. ¿Hasta qué punto funciona este mecanismo como una palanca externa para forzar cambios que de otra manera un país nunca haría por sí mismo? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el verdadero coste político para un gobierno que tiene que aplicar estas recetas, a menudo impopulares, para no perder el cheque? Sobre todo cuando no tiene una mayoría parlamentaria fuerte que lo respalde. Ahí se juega el futuro de este modelo de gobernanza económica en Europa.